Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos un invitado especial, Daniel Prado, que nos va a ayudar a desglosar, a desmenuzar y a analizar el tema del mercado de fichajes de los futbolistas venezolanos en el exterior, que ha sido bastante movido en este mes de enero. Algunos podríamos catalogarlos de positivos, otros negativos, otros incluso neutrales, y vamos a estar justamente hablando de estos movimientos que involucran a los vinotintos en este mercado que recién está culminando. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya, pues nada, igualmente Mario, un gustazo estar aquí contigo nuevamente en el canal y bueno, si hablar acerca de un mercado de transferencias que, bueno, que estuvo movido, algunos no quedaron tan contentos con los movimientos de los venezolanos, hubo algunos que hay que reconocer que han pues encontrado unos horizontes bastante interesantes, otros de los cuales por supuesto que esperábamos un poco más, pero bueno, de esto y mucho más pues vamos a estar hablando en este video. Y creo que una buena manera de comenzar es hablando del capitán de la Vinotinto, de Tomás Rincón, que dejó el Torino para llegar a la Sampdoria. Se quedó en la misma liga, se quedó en la misma categoría, primera división de Italia, la Serie A, y tomando en cuenta que en Torino no estaba viendo minutos y en Sampdoria parece que sí creen en él y por eso le están dando muchos más minutos. Yo en principio, sin analizar mucho, sin pensar, creo que es un movimiento muy positivo, más allá de que se mantiene el mismo nivel. No es lo mismo ser suplente, ser una alternativa a ser un jugador importante de un equipo como lo es actualmente la Sampdoria. Sí, completamente. Creo que de los movimientos más interesantes y digamos más provechosos para lo que queda de esta temporada es el de Tomás Rincón, que como bien dices, pues mantiene la misma categoría en un equipo que la situación no era tan diferente como la que tenía el Torino. Obviamente apelar a pues alejarse de los puestos del descenso es la prioridad del club y bueno, ya luego de eso todo lo que se sume es verdaderamente ganancia. Lo prioritario era sumar, porque Tomás Rincón estaba teniendo la peor temporada en cuanto a minutos desde que llegó a Europa, hablando desde su primera campaña con el Hamburgo, en donde no jugaba como volante, sino como lateral derecho. Inclusive allí había podido adaptarse y sumar más minutos y bueno, ya pues pasan los años, se convirtió en el jugador que conocemos, pero lo cierto es que en el Torino no estaba jugando prácticamente, tenía lo sumo 200 y tantos minutos en la temporada. Y bueno, que era una situación que yo creo que tanto para el club como para él en lo personal era pues incómoda. Fue un lindo gesto, ¿no? Luego lo vimos ya pues en el primer partido cuando él se había dado de alta en la Sampdoria. Los compañeros van, marcan un gol y lo celebran pues haciendo ese gran gesto sí, del general. Y bueno, son cosas, el respeto no se compra, el respeto se gana. Y yo creo que cuando tienes ese respeto de todos los que fueron tus compañeros, más que él en el pasado había tenido un rol protagónico en el Torino, es algo significante y ahora, bueno, la Sampdoria que sume y que el equipo logre el objetivo. Y también importante es que al cierre del mercado de verano, en el fútbol europeo, ya la Sampdoria había manifestado un interés por Tomás Rincón en los últimos días de mercado y justamente como fue algo que se dio en los últimos días, no dio tiempo para que se cerrase una negociación. Es decir, lo de Sampdoria no es de ahora, es algo que ya venía desde hace tiempo y Torino también digamos que había sido sincero con Tomás Rincón, que no le garantizaban tener muchos minutos o por lo menos no los mismos que estaba acostumbrado a las temporadas anteriores. Finalmente no se pudo dar ese movimiento en el mercado de verano, pero sí en el mercado de invierno, que aún me parece un buen momento para que Tomás Rincón pueda realzar su actividad con minutos, con buen juego, que sabemos aún le queda bastante a Tomás Rincón, más allá de que es un jugador experimentado, veterano y que ha tenido una carrera en Europa envidiable, tomando en cuenta la nacionalidad que sabemos, a pesar de que haya gente que no sé cuál será tu opinión con respecto al tema del pasaporte venezolano, pero yo sí creo que a jugadores como Tomás Rincón, como Salomón Rondón, como Juan Arango, en ciertos momentos sí les pudo haber pesado de cierta forma en jugar en equipos más importantes. Sí, bueno, la realidad de un jugador como Tomás Rincón siempre ha sido, digamos, un poco distinta a lo del resto de sus compañeros. Él ha tenido oportunidades, para quien no lo sepa, en su momento, cuando Tomás Rincón, quise decir, sale de la Juventus, hubo una propuesta del Sevilla. ¿Qué pasaba? El Sevilla estaba reenganchando a Ever Banega, que era, pues digamos, el mejor jugador del equipo, salvo esa experiencia que había tenido en los Emiratos Árabes, si no me equivoco, cuando regresa y la propuesta era básicamente para ser suplente de Vanega. Rincón no quería salir de la Juventus para ser suplente de Vanega, por más de que la liga pues, española era buena, y el que le apostó por su estabilidad, también por el mismo confort de su familia, a un equipo como el Torino. Él estaba saliendo de la Juventus, misma ciudad,
un país al que ya se había acostumbrado y bueno, yo creo que en ese punto de vista no se equivocó porque la verdad es que tuvo 3 temporadas con el Torino bastante buenas y ahora bueno, con este cambio de frente sí que creo que es un jugador que está para seguir un par de años más en la categoría. Ojalá que, bueno, luego de esta sesión, la Sampdoria o algún otro equipo decida pues comprarlo, ficharlo para que él pueda estar al menos un par de años más pues, en la Serie A y lo que él decida estar, porque la verdad que en cuanto a condiciones es un tipo que, bueno, que se desenvuelve muy bien en el terreno de juego, que tiene ese carácter, o sea, que tiene la polivalencia y que, bueno, que tiene ese pues prestigio, ¿no? También de ser capitán de una selección y bueno, también todo lo que pues lleva a cabo la experiencia pues finalmente. Totalmente. Por ahí mencionabas al Sevilla de España y creo que deberíamos jugarnos justamente para ese país a hablar de Eric Ramírez, el delantero venezolano que cambió de equipo después de un semestre bastante complicado en el Dinamo de Kiev. Una situación de pronto similar o incluso peor a la de Tomás Rincón que tenía el Torino muy pocos minutos, más allá de que llegó a anotar un gol en su partido debut en Liga y jugar algunos partidos de Champions League unos pocos minutos. La situación de él en Ucrania no era nada sencilla y se pudo lograr un préstamo por 6 meses, lo que resta en la temporada europea, al Sporting de Gijón, de la segunda edición de España, que por cierto, en unos minutos juega contra el Eibar y Eric Ramírez está convocado, está en la banca de suplentes y podría debutar. ¿Qué te parece este movimiento de Eric al fútbol español que en principio no lo teníamos en el radar? Bueno, si te soy sincero, es de los movimientos que más me gusta y que más creo que puede ser alentador y provechoso para la carrera del futbolista en particular. Es verdad que Eric Ramírez estaba en el Dinamo de Kiev, el posiblemente mejor equipo de la liga junto con el Shakhtar Donetsk, también estuvo en el pasado el Dnipro, equipos que bueno, que se hayan logrado pues colar en la Champions y en la UEFA Europa League. Pero sacando ese plus que tienen esos equipos, con todo respeto, esto es muy personal, las personas que no estén de acuerdo, los invito a dejar pues los comentarios acá abajo pues del video. Yo considero que la segunda división de España es más competitiva a nivel global que la primera división de Ucrania. Insisto, sacando estos 2 o 3 equipos que tienen el plus En de pues, conclusión y para redondear lo que tú dices, y si estamos de acuerdo, ¿crees que el equipo, el Dinamo de Kiev, es más que el Sporting Gijón, pero que la liga donde juega el Sporting es superior a la ucraniana? a nivel global, sí, correcto, Ok. claro. Considero que también es una mejor ventana para Eric, tomando en cuenta su panorama individual. Bueno, para el que esté de acuerdo, no, si la liga ucraniana es más o menos competitiva que la segunda de España, el punto de todo esto es que a él no lo estaban tomando en cuenta en el equipo. Ya había quedado eliminado de la UEFA Champions League y si encima, pues como decía, pues si ya no tiene el plus de la competición europea y no está siendo tomado en cuenta en las competiciones o copas domésticas, bueno, mira, pues era momento pues de irse a otro lado. Sale esta gran oportunidad de un equipo pues de la segunda de España, histórico como el Sporting de Gijón, que encima apuestan por él y que lo van a estar tomando en cuenta desde el primer minuto. Eric tiene 6 partidos, tomando en cuenta que la última doble fecha FIFA arranca el 24 de marzo. El 20 de marzo se cumpliría o sería la fecha del 6.º partido del Sporting de Gijón, tomando en cuenta desde el que tiene ahora contra el Eibar hasta el último, para demostrar y ganarse un puesto en el Sporting, porque luego es verdad, se va a ausentar, lo más probable es que sea pues nuevamente convocado. Peckerman ya le daba ese espaldarazo y estará muy pendiente seguro de un jugador con buena talla. Hace un par de días tuve la oportunidad pues, de comentar esto en un canal de la radio asturiana que hablaban acerca, o que mejor dicho, pues que querían saber acerca de Eric Ramírez, porque era pues para ellos, digamos, un perfecto desconocido, más allá de que sabían que tenía 1,90 m, que venía del Dinamo de Kiev, y bueno, yo les comentaba mucho que, bueno, hace años, y tú principalmente, Mario, cuando Eric estaba en República Checa, cuando estaba en Eslovaquia, que había personas que decían que no les interesaba ese pues delantero, que no eran ligas competitivas, bueno, ahora lo tienen, ahora hablamos de él, ya le marcó un gol a Brasil, tiene potencial y bueno, yo creo que es alguien que se ha ganado lo que tiene y que la verdad que creo y siento que esta oportunidad en el Sporting de Gijón va a ser fundamental para él. Totalmente. Es que yo creo que a veces cuando vemos este tipo de casos de jugadores que no ven minutos, a mí me parece que una salida simple es cambiar de equipo. No Sí. ausentarse o mantenerse, mejor dicho, en un equipo que no te brinda oportunidades. Por ejemplo, más adelante vamos a hablar del caso de Sergio Córdoba. Me parece que se demoró mucho en salir de Alemania, viendo que era un contexto, un país, una liga que no le terminaba de dar las oportunidades
suficientes. Y en el caso de Eric, yo creo que debe ser similar en un tema de pronto de adaptación. Ucrania es un país complicado, más allá de que ya tenía experiencias en países de cierta forma similares como Eslovaquia y República Checa. Yo creo que España, más allá del nivel de las ligas que podemos debatir, es un país en donde solo con el simple tema del idioma puede serle más sencillo y el tema de que también pueda recibir confianza. Yo sinceramente no esperaba que fuese convocado el día de hoy porque viene a jugar con la selección nacional. Más allá de los minutos que estaba, viene un viaje complicado, acaba de llegar al equipo. Hasta lo más normal hubiese sido que no fuese convocado. Y el hecho de estar en la lista de convocados el día de hoy me parece que es un mensaje importante para Eric Ramírez, independientemente de si llega a jugar en el día de hoy o no. Y cerquita de España está Portugal, que tiene dos nuevos venezolanos, más allá de los que ya conocemos que estaban allí, Miquel Villanueva, Sema Velázquez, Yeriel de Santis, Nahuel Ferraresi, llegan dos más. Un viejo conocido como es John Der Cádiz, que ya estuvo en el fútbol portugués en varios equipos, incluso llega al Famalizao después de una temporada préstamo en el Nashville del fútbol de Estados Unidos, en donde no le fue muy bien, que digamos, ahora estará jugando con este equipo. Y también Matías Lacaba, que estaba préstamo en el Santos y que ahora se va nuevamente forma de cedido al equipo del Tondela, en donde jugaba en su momento John Murillo y Jordan Osorio. Cuéntame un poquito cómo es en principio estos dos movimientos que son casos de polos opuestos, podríamos decir. Bueno, arranco con John Der Cádiz. Creo que vuelve a una liga, a un continente del cual nunca debió irse. Con todo respeto, yo nunca estuve del todo de acuerdo, por así decirlo. Mejor dicho, no me pareció que era quizás lo mejor para él salir de la liga francesa, que venía de una buena temporada con el Dijon, para luego irse al Nashville de la MLS. Que el jugador sabrá y razones las tendrán claras su entorno y el mismo jugador, pero creo que vuelve a una liga en donde a John Der Cádiz le ha ido muy bien. Ya va a ser la sexta institución para la que al menos pertenece, tomando en cuenta de que sí, de que su ficha era del Benfica. Él nunca jugó con el Benfica, pero ya había estado en otros equipos, principalmente en el Vitória Setúbal, en donde había tenido una gran Antes de irse a Francia fue su temporada récord en el Vitória Setúbal, por cierto. Sí, que de ahí es donde lo ficha el Benfica para quizás sondear y ver qué tal iba la evolución del jugador. Y bueno, creo que ahora regresa a un torneo, como te decía, que le va a caer bien. Formalizado la primera pues meta, por supuesto, es mantener la categoría. John Der Cádiz es un delantero que tiene, como te digo, experiencia, buen perfil y que sabe lo que es marcar goles en la primera división de Portugal. Y bueno, él necesita también recuperar ese buen andar, mejor dicho, en una liga lo más competitiva posible y encima, bueno, ese buen andar goleador que necesita todo delantero para volver a ser tomado en cuenta en la selección. Entiendo que Pekerman lo había incluido en ese módulo de entrenamiento previo a anunciar la convocatoria. Al final decidió no incluirlo en la lista final de convocados a la pasada doble fecha. Pero bueno, el jugador creo que sabe pues, que al menos lo están tomando en cuenta, que lo están siguiendo y que esto es favorable para él. Claro Si que te sí. hablo ahora... Sí, si quieres comentar de la Cava y después culmino yo. Venga, y lo de la Cava era, bueno, yo creo que es la mejor oportunidad que ha tenido que el chico en lo que va de su carrera profesional. Yo creo que a nivel de categorías formativas o de fútbol formativo no hay nada que podamos criticarle a la Cava, más bien todo lo contrario. El chico estuvo, digamos, en lo mejor de lo mejor, tiene talento, tiene cualidades, no por nada estuvo en el Santos, en donde creo que no se le trató de la mejor manera. Por ahí leía que habías comentado que, digamos, una de las cosas que no le habían gustado al jugador, quizás a su entorno, era que no se le había inscrito en uno de los torneos. Y bueno, claro, que pues el chico quiere jugar, si sale de Venezuela sabiendo el nivel que tiene, y bueno, pues todos sabemos que también es alguien al que nadie le ha regalado nada. Pues yo creo que llegar a Portugal, al menos por el restante de la temporada, es una gran oportunidad para él. Espero que se le dé el chance. El Tondela tiene buena referencia de venezolanos. Ahí estuvo, bueno, John Murillo, que se acaba de ir, fue incluso hasta capitán del equipo. Osorio también tuvo una buena temporada como central allí. Así que bueno, creo que ahora es confiar en este nuevo producto venezolano que, como te digo, que ya conocen. Y nada, que le den minutos, que pues madera tiene este muchacho, bastante. Claro, ¿no? Y sobre todo que los dos jugadores que estuvieron en Tondela venezolanos fueron vendidos en su momento. John Murillo al fútbol mexicano y Osorio que después fue adquirido por el Porto. Entonces es un tema importante para que ver si después la Cava termina siendo comprado por Tondela, recordando que en principio se va cedido. Yo te digo algo, a mí Portugal me parece que es una de las ligas
en donde a los venezolanos les resulta más fácil adaptarse. Son muchos los casos positivos, pocos los negativos. Por ejemplo, incluso algunos que sorprenden. Por ejemplo, recuerdo mucho, Sema Velázquez estaba teniendo un bajón importante en su carrera, no jugó en México, no jugó en Paraguay, no destacó en el Deportivo Táchira, el fútbol venezolano, regresó a Portugal, a la Arouca, un equipo en donde ya había estado primero en la segunda división de Portugal y después en el ascenso del equipo a primera, que uno podría pensar es un jugador veterano, ya deberían buscar otros jugadores para jugar una liga más competitiva como es la primera división de Portugal. Se quedaron con él y hasta su lesión era titular y un jugador importante del equipo. De verdad que Portugal en ese tema le va muy bien a los venezolanos. Yo creo que la Cava se puede adaptar de muy buena forma. Y Yonder Cádiz, para hablar también de él, creo que llega a su zona de confort, por así llamarlo, y que creo que es necesario en este tipo de momentos en donde la confianza del jugador debe estar muy baja después de pasar en malos momentos con el Nashville, en donde hubo partidos en donde ni siquiera fue convocado, su cifra de goles fue mucho más baja y tomando en cuenta de que en su momento venía de hacer una temporada bastante aceptable con el Dijon, que fue la temporada de la pandemia. Recuerdo que le hizo un golazo al Paris Saint Germain espectacular, quizás uno de los mejores de su carrera, y de pronto uno pensaba y criticaba, al igual que tú, que se fuese a la MLS. Y creo que muchos de nosotros pensábamos que iba a hacer las cosas de mejor manera allí y la verdad es que terminó siendo una decepción total. Y cuando pasan este tipo de cosas es bueno llegar a un lugar que te brinde confianza, que te dé de cierta forma tranquilidad y creo que en Portugal puede ser ese sitio idóneo. Sí, como bien dices, creo que Portugal ha sido un fútbol que históricamente le ha permitido a los venezolanos que han ido para allá adaptarse y acentuarse en Europa. Ahora mismo el país, o al menos hablando la liga, la primera división de Portugal, es el balompié que tiene más venezolanos, al menos tomando en cuenta las primeras 6 o 7 ligas de Europa. Si no me equivoco, ahorita mismo hay 6 venezolanos en la primera de Portugal. Correcto. Así que bueno, yo creo que es algo a tomar en cuenta. Pues decimos también con alegría que tenemos 6 venezolanos en la primera de Portugal, pero hay que también acotar que ahora mismo en la primera de España nada más tenemos a Yangel Herrera, que en segundo tenemos a 3 o 4 jugadores más, pero que bueno, que me gustaría que obviamente, así como a todos, que en primera de España tuviéramos más jugadores, que en Portugal no fueran 6 sino 10, pero bueno, yo creo que poco a poco se van haciendo cosas interesantes y lo importante ahorita, pues tomando en cuenta el nuevo ciclo, es que estos jugadores, los que lleguen a Europa, lleguen sumando minutos para que el mismo entrenador pueda darle forma y tomarlos en cuenta. Totalmente. Y ya para cerrar el término europeo, hay que hablar de lo de Alexander González y también podríamos incluir a Renzo Zambrano, que ya fueron anunciados como nuevo jugador del Punic Fútbol Club, equipo de la primera división de Armenia. Actualmente están segundos, creo que por ahora tienen un cupo para la próxima Conference League, pero si llegan a ganar el campeonato pueden incluso jugar las fases previas de la Champions League. Alexander González, después de un periplo más largo del que nos hubiese gustado como agente libre, después de salir del Málaga lamentablemente, pues por fin consigue un equipo, se mantiene en la primera división, en una primera división de Europa, más allá de que Armenia sabemos es una de las ligas más bajas a nivel europeo, y en el caso de Renzo Zambrano, que viene de la MLS después de cierta forma no adaptarse de lleno al Portland Timbers de Giovanni Savarese, en donde era un jugador en donde normalmente lo veíamos en la banca de suplentes. ¿Qué te parece a ti esta llegada de este par de jugadores al fútbol de Armenia, tomando en cuenta los casos distintos de Alexander, que venía de ser un jugador importante, incluso en la selección nacional, que casi siempre rinde de buena manera, y Renzo Zambrano, que también tuvo en su momento su paso por la selección, pero que poco a poco fue disminuyendo su nivel? Mira, con el caso de Alexander, sin que me quede nada por dentro, yo siento que el fútbol ha sido injusto con él. Honestamente te lo digo. Por lo que ha sido Alexander González, por lo que es como jugador, por lo que representa para nosotros y por lo que ha hecho con la Vinotinto, que la verdad que tiene años yendo y dando a nivel colectivo. Bueno, yo como todo jugador, seguro que en la selección habrá tenido un partido regular o un partido malo, para el que lo quiera pues decir así, pero a nivel general Alexander González ha ofrecido partidos, la verdad que bastante correctos con la selección nacional, y que sí, que en Europa ha tenido, pues creo que mala suerte. No es un jugador, si hablamos de merecer, seguro que no se lo merece, más tomando en cuenta la persona que es, y que a nivel futbolístico no es un jugador que se merece pasar 3 o 4 meses a gente libre entrenando con la Asociación Española pues de futbolistas, en donde, bueno, se venía que entrenando y viendo acción, disputando algún torneo pues amistoso para los que juegue la asociación como tal, para mantener en forma a sus jugadores. Pero sí que, bueno, llega a una liga en donde claramente, dicho esto,
no es el destino que ninguno de nosotros quisiera para él. No sé si soy yo el que se queda con esa sensación, pero siento que Alexander González no pertenece a ese fútbol, no debería estar en ese club, pero ya llegó y lo que se le puede desear, lo colocaba también en mis redes, que llegue, que juegue y que dure poco allí. No puedo desearle otra cosa, sin menospreciar donde llegue, obviamente. Pero Daniel, para redondear también aquí, en caso de que juegue en estos 6 meses, de que consiga la regularidad que estoy seguro va a tener, porque sabemos las condiciones de Alexander, yo pienso que igual debe ser un elemento que debe estar en la selección nacional, más allá de que sabemos que la Liga Armenia no es el mejor parámetro. Sí, seguro, yo con eso estoy de acuerdo. Si él recupera, digamos, que el ritmo de competición y se gana la titularidad en su equipo, que al igual que tú, pienso que no va a tener problemas con eso por la calidad de jugador que tiene, yo pues pienso igual que se le convoque, pero vuelvo y te digo, a nivel de clubes, que juegue, que sume minutos y lo que más le puedo desear es que salga de allí rápido, así de sencillo. Si juega Conference League, perfecto, si juega Champions League, lo que sea que pueda jugar de competición europea, genial, todo eso es ganancia. Pero pues Alexander González tiene y merece estar en otro nivel. El caso de Renzo Zambrano es completamente diferente. Yo, la verdad, el momento en donde más pude seguir a Renzo es cuando estaba en el Valladolid B, en donde él venía, la verdad, que sumando buenos partidos. Digamos que nunca pudo del todo llegar al equipo A, pero en el equipo B no dejó un mal sabor de boca. Y yo esperaba muchísimo más de él que en el Coincido. Portland, más tomando en cuenta que el técnico es venezolano, Giovanni Savarese. No sé qué pudo pasar allí, desconozco si hubo algún tema personal o que simplemente el jugador no rindió como esperaba el entrenador, pero llega a Armenia y el panorama es jugar, porque la verdad es que él ha jugado poco, el panorama es jugar y volver a sentirse, digamos, un elemento que pueda ser tomado en cuenta para un posible llamado y listo. La realidad es muy distinta a la que pueda vivir Alexander González. Totalmente. Y en su momento hablamos de Portugal como una de las ligas que quizás era más sencilla, por utilizar algún término, para los venezolanos. Y ahora nos vamos a uno que podría ser el polo opuesto, México. México, tierra de lágrimas venezolanas, podríamos decirlo así, porque la verdad le ha costado muchísimo al futbolista venezolano poder destacarse en la primera edición de México. Juan Arango, Giancarlo Maldonado, de pronto Fernando Aristilleta, pero a un nivel mucho más inferior que los dos mencionados con anterioridad, han sido quizás algunos de los ejemplos de casos positivos, pero si hablamos de casos negativos, podríamos quedarnos haciendo media hora de podcast más, hablando solamente de eso. En el torneo pasado hubo dos jugadores, Rómulo Otero con el Cruz Azul, Fernando Aristelleta con el Puebla, que cambió de Mazatlán a Puebla, y la verdad es que tuvo un torneo muy negativo. En el pasado solo anotó un gol de penalti, en este torneo tampoco ha sido titular, pero ya por lo menos anotó un gol en referencia a los pocos minutos que ha disputado. Pero llegan tres venezolanos más a la Liga MX, tres venezolanos: John Murillo, ya hablábamos de él, Atlético San Luis; Eduard Bello llega al Mazatlán, el ex equipo de Fernando Aristelleta, después de por fin salir del fútbol chileno, que te confieso, para mí debió haber salido Eduard Bello desde hace mucho más tiempo el Antofagasta. Y el otro, Jefferson Soteldo, que es nuevo jugador de Tigres después de un periplo extraño en el Toronto de la MLS. Me quedo con eso que dices. México, tierra de lágrimas venezolanas. Buena frase esa. Y la verdad es que no hay nada más cierto que eso. México considero que es la mejor liga de habla hispana que pueda haber ahora en el fútbol internacional. Es una de las ligas que también que mejor paga de todo lo que puede hacer el fútbol de habla hispano. Sí, tiene buen nivel. Como bien dices, son pocos los venezolanos que han ido y han triunfado en México. Los que lo han hecho muy bien, han triunfado a lo grande. Arango, Giancarlo Maldonado, Aristigueta tuvo una buena temporada cuando el equipo aún se llamaba Monarcas de Morelia. Desde que cambió a Mazatlán, digamos que no rindió igual. Ahora está en Puebla, ojalá vuelva con ese buen nivel goleador y un tipo que ha rendido también en Europa cuando las lesiones se lo permitieron. Pero ahora llegan, sí, son tres venezolanos más los que caen en esta liga. Hago un paréntesis con Rómulo Otero, que al menos a mí no me está gustando nada, o al menos no me gustó nada lo que le pasó llegando, que inclusive llegó a jugar con el equipo sub-23, ahora está tomando minutos con el equipo absoluto del Cruz Azul, ojalá pueda, porque nivel y categoría tiene el Escorpión. Pero bueno, ya pues terminado el paréntesis, te hablo de Jefferson Soteldo. Sí, llega al equipo quizás económicamente más pudiente,
Algunos hablan de que es la mejor plantilla de México. Yo me sumo allí, yo estoy de acuerdo. Creo que Tigres es ahora el representante del fútbol mexicano, o al menos está llamado a seguirlo siendo por lo que tiene. Soteldo va a llegar jugando con un gran delantero como André Pierre Gignac, que bueno, que es seguro que el mejor delantero de la liga, formado en Europa. Taubín también, que fue mundialista. Y nada, yo creo que también que lo que pueda hacer con el Piojo Herrera como entrenador puede ser muy favorable para Jefferson. Creo que este paso para Soteldo, en caso de que le salga como esperamos, puede ser el definitivo para que por fin sea el trampolín para Europa, que todos lo estamos deseando. Terminando el tema de Soteldo, quiero hablarte acerca de Eduardo Bello. Estoy contento con su llegada, me parece que muy merecida, encima marca en su debut. Ya tenía 3 o 4 años en Chile haciendo las cosas notablemente bien. Y ahora en México, ojalá que siga siendo así para un jugador, bueno, que por la banda, la verdad que, bueno, que a cualquiera le saca una sonrisa por lo que demuestra y por lo que deja en el campo. Y bueno, también con el resto de llegadas, mira, simplemente se puede pedir que ojalá que el fútbol mexicano sea lo mejor para estos vinotintos, porque no es un fútbol sencillo, esperamos minutos, esperamos goles, pero bueno, hay que ver, Mario, porque la verdad es que México para nosotros ha sido, digamos, a veces un poco agridulce. Totalmente. Y incluso valorando estos tres casos de los nuevos venezolanos, sin sumar a Otero y Aristigueta, que ya estaban desde el año pasado. Por ejemplo, en el caso de Eduardo Bello, me parece que quizás de los tres es el que más resalta, digamos, en el sentido de salto de nivel, que ya lo merecía, que es un buen movimiento para él. El de Soteldo para mí también es un buen movimiento. Para mí es mucho mejor la Liga MX que la MLS. El problema es que quizás a veces nos queda, en el caso de Soteldo, él justamente sabor agridulce por el tema de que creemos que tiene potencial para estar en mejores equipos incluso que Tigres, de llegar al fútbol europeo, y que lamentablemente eso se ha visto un poco complicado, sobre todo después de ese movimiento que a prácticamente nadie le gustó de Santos a Toronto, y que de paso terminó muy mal incluso desde el punto de vista deportivo, porque esperábamos que incluso Soteldo tuviese mejores actuaciones, que el equipo lo ayudara más, y la verdad es que no pudo haber sido de esa forma. Y en el caso de Murillo sí es un poco más neutral. Yo considero que México y Portugal son ligas de niveles similares, más allá de que México es mucho más potente a nivel económico. Incluso recuerdo una vez que estaba entrevistando a Aristigueta, recién llegado a Morelia, y él me preguntaba, para mí la liga mexicana es mejor que la de Portugal, porque en México hay mucha más paridad, que en Portugal después de Porto, Benfica, Sporting Lisboa y de pronto el Sporting Braga hay un nivel mucho más disparejo. Pero a pesar de eso, yo siempre creo que al venezolano de por sí se le dificulta mucho llegar a Europa, y después de que sales de ella es mucho más complicado regresar, y creo que ese caso podría justamente aplicar con John Murillo, que creo que no lo mencionaste tanto en tu última intervención. Me gustaría saber cómo ves esto después de salir del Tondela, en donde era ídolo, capitán, uno de los jugadores con más partidos en el club. Sí, bueno, no me esperaba este destino para John Murillo, te soy sincero. No voy a decir que es un paso atrás en su carrera, porque no sería lo correcto, no sería cierto, considero, por más de que yo hubiese preferido que siguiera en Europa. Claro. No sé si el jugador ya quería un cambio de aires o que simplemente la mejor oferta que le llegó fue la del San Luis, pues deduzco que fue esto, pero sí que por lo que venía haciendo en Europa, en donde es de los pocos jugadores venezolanos que tiene 150 partidos o más en una primera de Europa, al menos de las importantes. Sí que yo me esperaba otro destino, no te voy a hacer, pues no te voy a decir mentiras. Yo esperaba algún otro equipo de la Liga Portuguesa, esperaba de repente algún equipo, no sé, de la Liga Belga, o algo así, ¿no? Digamos un fútbol en donde él pudiera tener más opciones y que el proyecto se adaptara para un jugador verdaderamente rendidor. Pero bueno, llega a México, como te digo, no es un paso atrás. A mí me queda así, digamos, la espinita de que creo que ha podido pues dar un poco más, o pues durar un poco más en Europa. Tampoco estoy diciendo que no pueda volver a llegar, pero sí es muy cierto lo que dice. Para el venezolano que sale de Europa para regresar, pues sí, que suele ser complicado. Y ahora, pues desearle lo mismo que le deseo a Soteldo, que juegue, que llegue haciendo las cosas bien, porque es verdad que ha perdido territorio, o al menos terreno en la selección. Ya no es el volante derecho o el extremo derecho titular indiscutible. Ahora le ha ganado pues el puesto, digamos, un poco Machís, que lo han cambiado de banda con Soteldo, Eduardo Bello lo mismo, el mismo Savarino. Así que bueno, Murillo a jugar, a recuperar territorio en la selección y a aportar, que experiencia tiene.
Totalmente. Y ya para ir cerrando, debemos irnos a la MLS, en donde hay tres fichajes. Uno que aún no ha sido anunciado oficialmente, pero es prácticamente un hecho. Y obviamente nos referimos al de Darwin Machís, al Charlotte Fútbol Club, que creo que de todo lo que hemos hablado es quizás el que más nos molesta, el que más nos disgusta, el que más nos decepciona pasar del fútbol español del Granada a la MLS, un equipo que es una nueva franquicia, el MLS, el Charlotte, que también ya anunció en su momento a Christian Macun, defensor que estaba en el Inter Miami, llega al Charlotte y muy probablemente va a ser compañero de Darwin Machís. Y por último, el de Sergio Córdoba al Real Salt Lake, después de estar en el Augsburgo, se va cedido por un año y vamos a ver cómo le va a la Pantera, que en principio te digo es un movimiento que a mí sí me gusta, más allá de que sabemos que hay grandes diferencias entre la Bundesliga y la MLS. Me parece que es un jugador que necesitaba un cambio. Y como te decía al principio, cuando un jugador lleva tanto tiempo sin ver minutos, tiene que cambiar de equipo. De pronto descender de nivel. Claro, si no estás jugando a un nivel de competencia, tienes que de pronto bajarlo para justamente llegar a este nivel donde puedes destacar, en donde puedes hacer goles en el caso de los delanteros. Y me parece que Sergio Córdoba escogió un destino idóneo. No, lamentablemente puedo estar de acuerdo con el tema machis, que estoy seguro hay mucha gente descontenta, no solo nosotros. Sí, bueno, arranco con el tema Córdoba porque el de Machís, digamos que es un poco más extenso y bueno, más completo en este sentido. Sergio Córdoba, 98 partidos en Bundesliga, tenía ya temporada y media que no terminaba de rendir como el club lo esperaba, por más de que el Augsburgo hasta la camiseta número 9 le había dado, respaldando lo que era el perfil y lo que esperaban de este jugador. Ahora se va a ceder una temporada a la MLS. Yo no le deseo mal a nadie, ni mucho menos. A mí me gustó mucho un Sergio Córdoba cuando se lo colocaba por banda derecha. Creo que desde que lo pasaron a delantero centro no ha rendido lo que se esperaba de él. Capaz no es la posición idónea o que no se ha terminado de adaptar o meterse en el proyecto donde ha estado. Creo que es un futbolista que tiene todas las cualidades por el mismo perfil físico que tiene para sacar ventajas y ojalá se encuentre futbolísticamente en la MLS, que se llene de goles. Ahora, que luego vaya a volver a la Bundesliga, yo lo veo complicado, pero primero hay que jugar. Hay que Yo también jugar lo veo primero. muy complicado. Hay que jugar primero, Mario. Hay que ver si luego de que si todo le sale bien, como así esperamos en la MLS, el Augsburgo decida volver a tomarlo en cuenta o venderlo a otro equipo europeo. Pues no lo sé, pero sí que ahorita el tema Córdoba, digamos que está en un suspenso de decir, bueno, es tu momento, o apareces o vamos a ver qué termina pasando con tu carrera, porque sin duda alguna, él está bajando de nivel competitivo, ya está. Esa es la realidad y sin que al menos a mí me quede Claro, nada claro. claro. Que está bajando de nivel, lo está haciendo. ¿Era necesario bajarlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Sí, 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 no, sí. en la Bundesliga ya estuvo en dos equipos, Augsburgo, en la Arminia Bielefeld, y en ninguno de los dos lamentablemente pudo llegar al nivel. Y por eso es que yo hablaba en su momento que a veces hay que hacer justamente ese descenso de nivel para lograr justamente estar en un momento idóneo, en el caso de Córdoba, goles, confianza. Yo creo que es un jugador que psicológicamente le ha costado justamente estos fracasos, el tema Vinotinto, el tema irregularidad, y creo que en la MLS podría conseguir justamente eso. Y habrá que ver también, hablando de la parte mental, cómo tolera las críticas Darwin Machís, porque ha sido muy criticado su fichaje por el Charlotte, que como aclarábamos, aún no ha sido anunciado. Sí, entiendo que es cuestión de horas, ¿no? O de días, sí, de pocos días para que se anuncie el fichaje. Otro de los futbolistas que me queda mal sabor de boca, cuando hablaba de Alexander González, decía que el fútbol no ha sido justo con él. Creo que en esta ocasión el fútbol tampoco ha sido justo con Darwin Machís. A él realmente lo que lo está llevando a cambiar de aire son decisiones personales. El jugador sabrá cuáles son, pero pues te puedo decir que la información que tengo desde Granada es que fue el mismo jugador el que había solicitado el cambio de aires por estas decisiones personales. Hubo un interés del Real Betis que preguntó un par de veces por el jugador. En definitiva, nunca llegó a una oferta. Hubo una oferta del América de México, la cual fue descartada porque era una oferta corta, pues digamos en el plazo económico o en el poderío económico y que encima incluía plazos de pago, que no era un solo pago y esa oferta fue de una vez descartada por el Granada. Y bueno, que cayó mejor parado era el Charlotte, que ofrece casi 5 millones de euros. Entiendo por también conversaciones con un periodista andaluz que la oferta realmente son 4.5 millones.
más algunas cosas más que puedan agregarse, pero bueno, son digamos, cosas más pequeñas. La oferta son casi 5 millones de euros. ¿Por qué me queda mal sabor de boca? Por lo que venía haciendo Darwin Machís en el Granada, el jugador más influyente en el juego del cuadro andaluz. Si hablamos de Darwin Machís en España, te van a decir por referencia cualquier periodista que era el mejor jugador del equipo. Lo ves en cualquier revista que en la portada del Granada del jugador era Darwin Machís, el jugador con más goles determinantes, el jugador con más disparos a puerta. Esto y mucho más lo que venía haciendo Darwin Machís. Encima, un registro que no lo tiene ni siquiera Juan Arango. Darwin Machís le marcó a los tres grandes, porque antes eran dos grandes, ahora te incluye Atlético de Madrid, a los tres grandes, tanto en su casa como en Granada les marcó a los tres. Algo que, por ejemplo, mira, pues Juan Arango nunca le marcó al Real Madrid o al Barcelona en su cancha, ¿no? Siempre lo hizo jugando en Mallorca. Pues Salomón Rondón tampoco pudo marcarles a los dos en sus feudos. Pues Machís, pues no solamente fue que les anotó, es que les anotó y su equipo sumó puntos. Entonces, esto y mucho más son cosas que yo decía, oye, Machís va a seguir en primera de España, o en su defecto, Machís se va a Portugal, que ya había jugado allí, o Machís se va a otro fútbol, pero va a seguir en una primera de Europa. Y ahora, por razones, digamos, meramente personales y por lo que hubo en la mesa, se va a la MLS. Bueno, lo mismo que decía un poco de los demás. Nada más puedo desearle lo mejor, que ojalá su situación personal mejore o se aclare, que pueda seguir sacándole provecho a su carrera, que todavía tiene para hacerlo, que descosa la MLS, va a llegar como jugador franquicia. Claro. Ningún otro venezolano, si no me equivoco, había llegado bajo ese target a un equipo de la MLS, jugador franquicia. Y bueno, que llegue, que marque goles y que dure allí lo que tenga que durar. No te puedo decir otra cosa, Mario, Pero estamos porque de la verdad acuerdo en que ha sido de todos los que hemos mencionado en el cual hay un mayor o notorio descenso deportivo. De España y la sí. MLS creo que la distancia es inmensa. Mario, cuando tú le marcas goles al Atlético de Madrid, tu equipo gana. Cuando tú le marcas goles al Real Madrid y al Barça en los dos partidos de la temporada y tu equipo suma puntos, no puedes esperar otra cosa. Y más que no fueron ráfagas de un jugador. Fue un nivel constante durante temporadas. En Europa League hizo lo mismo, cuando en ese momento estaba Yangel Herrera. Luego, cuando ya el equipo no está en competición europea, pues sigue haciendo cosas importantes en Liga. Entonces, nada, creo que el fútbol no, pues en este caso no le está dando lo que se merece. Ojalá pueda pues hacer cosas buenas en la Major League Soccer, que lo que tenga que durar allí. Y nada, a mí me encantaría pues, que él pueda tener una revancha, por así decirlo, en el fútbol europeo y seguir haciendo lo que ya hizo. Ojalá que sí, porque el caso de Machís es muy curioso porque le costó mucho llegar justamente a ese nivel de regularidad, después de pasos justamente por Granada, por el filial, por el Hércules, por el Vitória Guimaraes, incluso por el Udinese, en donde no encontraba su espacio. Yo creo que la temporada clave fue cuando estuvo cedido en el Leganés y después regresó a Granada en segunda con Cádiz. A partir de ahí vimos un Darwin Machís mucho más encendido y a partir de ahí justamente vimos ese gran rendimiento que tuvo en el Granada en un nuevo ciclo. Junto a Ángel Herrera se vio una versión muy interesante y que ahora de forma lamentable, diría yo, llega a la MLS en donde justamente le deseamos el mayor de los éxitos, pero no podemos engañar a nadie, en donde hay un descenso deportivo notorio. Obviamente no todas las decisiones se toman justamente por la parte deportiva, la parte económica tiene que ver, la parte personal, y eso también siempre se le va a respetar al jugador, y esperemos que en los próximos mercados de fichajes tengamos igual o mayor cantidad de movimientos, pero más que la cantidad, la calidad de estos Sí. movimientos que involucran a los venezolanos, porque urge y necesitamos tener justamente mayores jugadores en ligas más competitivas. Creo que esa es una deuda pendiente que aún tenemos, que aún podemos mejorar. Sí, yo espero que el próximo venezolano, o al menos uno de los próximos, sea también Jefferson Savarino. También comentaban, bueno, le doy el crédito a los que venían diciéndolo, que bueno, que Jefferson Savarino tuvo una oferta de España, que al final no hubo acuerdo económico porque era muy disparejo lo que pedían desde Brasil y lo que ofrecían de España, y al final no se logró el acuerdo. Pues yo creo que cuando el río suena es porque piedras traes y ya te van pues poniendo el ojo desde Europa, es porque las cosas van siendo productivas. Con el caso Machís, y para terminar con eso, yo me quedo con una frase que me decían también desde Granada.
Mira, con el caso Machís me decían, nos duele porque lo vimos llegar siendo un niño y se va siendo un hombre habiendo dejado cosas buenas y nos queda por dentro que él ha podido dejar todavía más. Pero bueno, su vida y su fútbol ha querido pues que él se vaya y bueno, ya el jugador sabrá y pues el mayor de los éxitos a uno de los jugadores yo creo que con más potencial y más determinantes que puede tener la Vinotinto, de esos encaradores que disparan, No, y que con la que siempre... selección ha rendido, Darwin Machís. Pueden decir lo que sea de Machís, pero con la selección justamente ha podido traducir ese buen momento que ha tenido en los clubes, que quizás es una de las diferencias que podríamos encontrar con Sabarino, que aún no ha tenido de pronto esa regularidad o ese partido consagratorio con la selección. Sí, para mí, y te lo digo siempre, en mi equipo, cuando están los dos al 100%, Machís y Soteldo siempre, pero Machís que no me falte, porque es de esos jugadores que encara y Claro. pega en media distancia. Históricamente, salvo Juan Arango, la Vinotinto siempre ha tenido carencia de este recurso, jugador que en el borde del área se anime a pegar. Así es, así es. Entonces esperemos justamente lo que te decía al principio, que los próximos mercados de fichajes sean mejores en cantidad y también y sobre todo en calidad. Daniel, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer hablar contigo y más de este tipo de temas que nos gustan a nosotros y que le encanta a la gente. El mercado de fichajes que ha tenido muchas noticias, como decía, algunas positivas, otras negativas, otras neutrales, pero bueno, aquí estamos para darlas y analizarlas. Igualmente, Mario, un gusto estar siempre aquí contigo en el canal, hermano. Bueno, siempre a la orden y bueno, a todas las personas que ven este video y los comentarios que a veces se reciben por redes sociales. A ver, señores, lo que le puedo decir, más apoyo y menos crítica con ánimos de dañar. Siempre la crítica va a existir. Por algo acá somos periodistas, nos dedicamos a esto, pero vamos a, a creer al menos que lo que pasa con los futbolistas no es algo adrede, no es que son conformistas y deciden irse a un fútbol pues más bajo en nivel competitivo solamente por el dinero. Los futbolistas no son mercenarios, eso se los puedo asegurar. Si fuesen mercenarios, créanme que algunos ni siquiera hubiesen llegado a Europa porque hay veces que las condiciones en Europa son menos económicamente hablando que lo que pueden recibir en otros lados. Así que bueno, más apoyo con los que llegaron ahorita, pues todo el éxito del mundo. Estaremos hablando seguro pues más pues de esto más adelante y a esperar a ver cómo termina la temporada, brother. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hermano. Cuídate mucho. Nos vemos. Seguro. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.